Me llamo Elvira Mondragón. La noche en que cumplí 72 años, mi hija decidió hacer de mí un espectáculo. Siempre he sido de las que mantienen todo en orden, los libros de cuentas equilibrados, las cortinas bien planchadas, las emociones guardadas dentro de las líneas educadas de una cena familiar en las afueras. Antes esa compostura era señal de fortaleza. Últimamente me preguntaba si la gente simplemente lo veía como un silencio que podían aprovechar. Primero llegó el sonido, el golpe seco de un pastel de esponja cayendo al suelo. Luego el aroma dulce de la crema de mantequilla mezclado con limpiador de limón. Bajé la mirada y vi un remolino de glaseado azul, extendiéndose por las baldosas, como un pequeño accidente, manchando mi zapato. Por un instante la sala quedó en pausa. Valeria fue quien dejó caer el plato. Mi hija de 44 años, filosa como un cristal roto cuando se lo proponía. Su lápiz labial era del mismo tono coral que usé en mi boda, pero en ella parecía un desafío. «Cómetelo del suelo, mamá», dijo su voz resonando en el comedor, aguda y brillante como si anunciara un juego. Unos amigos suyos rieron inseguros de si debían hacerlo. Un hombre tosió rompiendo el aire como si fuera estática. Mi hijo Emiliano alcanzó su vaso y desvió la mirada. En el reflejo del ventanal oscuro detrás de ellos vi mi rostro inexpresivo, la boca tensa. Nadie se movió. La música del celular de Valeria repetía una y otra vez la misma frase: «No actúes según tu edad». Tomé una servilleta de papel del mostrador. Mis rodillas crujieron al agacharme. No dije nada. Solo empecé a limpiar el glaseado en círculos lentos hasta que la baldosa quedó lo bastante limpia para mostrar las letras azules difuminadas que formaban mi nombre, Elvira borroso, hasta volverse irreconocible. Valeria cruzó los brazos. «Mira siempre limpiando. No puedes evitarlo». Mantuve los ojos en el suelo. Recordé cuando le enseñé a hornear a los 6 años sus manos pegajosas, con masa riendo, cuando el temporizador del horno la asustaba. Ese recuerdo se clavó en mi pecho como algo demasiado grande para tragar. El perro se acercó olfateando el aire y alguien susurró. Solo era una broma. Tal vez lo era. O tal vez no. Me levanté despacio, doblé la servilleta húmeda y la tiré a la basura. Mis manos olían a azúcar y cloro. Quise abrir una ventana, pero el aire nocturno afuera parecía demasiado pesado para dejarlo entrar. La risa de Valeria llenó la sala otra vez, más suave, ahora como si ya estuviera reescribiendo lo sucedido. Sus amigos comenzaron a recoger sus cosas murmurando despedidas. Emiliano ofreció ayudar con los platos, pero lo rechacé con un gesto. Al apagar la música escuché el clic de una cámara de celular. Alguien había grabado. No pregunté quién. Solo alisé el borde del mantel y comencé a recoger los platos con el glaseado, aún secándose en mi zapato, mientras las luces parpadeaban en el comedor vacío. La puerta se cerró tras el último invitado, con un clic educado, demasiado cuidadoso, como si todos temieran hacer más ruido. Los autos se alejaron por la calle mojada, los neumáticos, siseando bajo la lluvia. Por un momento me quedé en la entrada sosteniendo el borde del mantel entre los dedos, sintiendo el leve temblor que llega cuando la adrenalina se desvanece. La casa olía a azúcar y decepción. Restos de glaseado se habían incrustado en las juntas de las baldosas. Tomé un cuchillo de mantequilla y comencé a rasparlos lenta y metódica. Era casi medianoche, pero no podía acostarme con algo aún pegado al suelo. Años de llevar cuentas me habían enseñado que si una línea no cuadraba, te quedabas hasta que lo hacía. Desde la ventana de la cocina veía el contorno del peral que mi esposo plantó el año en que nació Valeria. Él solía bromear diciendo que ella crecía más rápido que el árbol. Por un tiempo tuvo razón. El silencio se hizo denso. Hasta el refrigerador parecía contener el aliento. Valeria se había ido media hora antes, todavía furiosa porque, según ella, había sido demasiado dramática al limpiar su broma. No se llevó a sus amigos. Ellos la siguieron como un pequeño desfile,
susurrando disculpas que no creí. Enjuagué el cuchillo y lo coloqué con cuidado junto al fregadero. Las baldosas brillaban bajo la luz del techo. Quise sentir orgullo por ese pequeño orden que había restaurado, pero la limpieza solo hacía la habitación más solitaria. El pastel sobrante estaba en el mostrador medio derrumbado, el glaseado untado donde había estado mi nombre. Lo miré hasta que mis ojos se nublaron. La memoria tiene una simetría cruel. La primera vez que horneé con Valeria, ella tenía 6 años parada en una silla para alcanzar la mesa. Insistió en romper los huevos ella sola y derramó azúcar por el suelo como si fuera nieve. Me reí y lo barrí, y le dije que los errores se podían arreglar si no entrabas en pánico. Ella besó mi mejilla con dedos pegajosos. Ahora, décadas después, seguía limpiando tras ella. Pero esta vez no era azúcar. El reloj de pared marcó las 11. Las velas, esas pequeñas blancas que Valeria compró al mayoreo, se habían consumido en charcos de cera. Su humo flotaba en hilos azules. Recogí los restos despegando cada una de los soportes plateados y tirándolos a la basura. El gesto parecía como limpiar fantasmas. Emiliano había enviado un mensaje antes de irse. Lo siento por esta noche. Valeria se pasó. Miré el mensaje, escribí: estoy bien, y lo borré antes de enviarlo. Afuera la lluvia comenzó a golpear el cristal como dedos pidiendo entrar. Pensé en dejarla pasar solo para limpiar el aire, pero en cambio, encendí una vela pequeña del cajón. La llama titiló, luego se estabilizó. Dio a la cocina una luz más suave, menos interrogatorio, más recuerdo. El reloj dio la medianoche. El brillo digital del microondas parpadeó 12 cenes, como un metrónomo contando el nuevo año de mi edad. En la mesa una vela del pastel anterior había sobrevivido. La puse derecha en una taza de té y la encendí de nuevo. La pequeña llama se reflejó en la ventana junto a mi rostro, 2 versiones de mí, mirándome la mujer que le enseñó a su hija a hornear y la que su hija le dijo que comiera del suelo. La cera goteó sobre la porcelana. Observé cómo se endurecía en ríos pálidos, prueba silenciosa de que incluso algo derretido podía mantener su forma. Cuando la vela se consumió, la apagué con suavidad. La habitación se oscureció impregnada de humo y azúcar. Susurré casi al asiento vacío frente a mí: «Feliz cumpleaños para mí». Luego doblé las servilletas, apilé los platos y apagué la luz. La casa exhaló cuando la última llama se apagó. La casa estaba inmóvil, con ese silencio que zumba en los oídos. Acababa de limpiar la última mancha de glaseado del mostrador cuando mi celular vibró contra la mesa. Una vibración, luego otra, luego una tercera. El chat grupal. Siempre Familia iluminó la pantalla. El nombre de Valeria apareció primero. Hemos decidido cortar todo contacto. Mantente alejada, mamá. Esto no es sano para nadie. Miré el mensaje hasta que las palabras se volvieron borrosas. Hemos decidido como si la familia fuera un contrato que ella pudiera cancelar. La siguiente notificación llegó segundos después. Un corazón de Emiliano. Mi hijo, el que siempre evitaba el conflicto, había encontrado la manera más fácil de tomar partido, tocar y desaparecer. El brillo del celular se reflejó en el cristal oscuro de la ventana. Afuera la lluvia había parado. Adentro algo más frío comenzó a sentarse. Me senté en la mesa donde horas antes estaba el pastel, la cera de la última vela aún enfriándose en su taza. El olor a azúcar seguía en el aire como un eco. Otro mensaje llegó más largo esta vez, de nuevo de Valeria. Estamos hartos de tu control, tu culpa, tu ayuda. Has hecho miserable a todos. No nos contactes de nuevo. Sus palabras eran como recibos detalladas y sumadas, pero sin una sola cifra de verdad. Control, culpa, ayuda. Las lanzó contra mí como cheques sobregirados. No respondí de inmediato. Mis manos se movieron para alinear las servilletas en la mesa. Cada movimiento me calmaba como lo hacían antes las columnas de números. Equilibra un lado, luego el otro, hasta que el silencio se siente como simetría.
Cuando finalmente tomé el celular escribí despacio con intención. Retiraré mi nombre de todos los préstamos mañana. Sin saludo, sin explicación. Solo números convertidos en consecuencia. Los 3 puntos parpadearon en la pantalla. Estaba escribiendo, pero silencié el chat antes de que llegara su próximo mensaje. No necesitaba leer el resto. Ya conocía el tono que tendría. Deslicé hacia arriba una vez, revisando años de fotos la apertura de la tienda de Valeria, la primera casa de Emiliano, cenas navideñas en familia. Todos los momentos financiados por mi generosidad silenciosa. Luego toqué eliminar chat. La casilla de confirmación apareció educada como un cajero. Esto eliminará permanentemente todos los mensajes. Presioné. Aceptar. La pantalla se oscureció. Por un largo momento el reflejo mostró solo mi rostro arrugado, tranquilo, un poco desconocido. Dejé el celular junto a la taza de la vela donde el pabilo se había ahogado en cera y me recosté en la silla. Era extraña la paz que siguió. No exactamente alivio, más bien como el suspiro profundo tras contener el aliento demasiado tiempo. La casa ya no se sentía vacía, se sentía despejada. En la habitación de al lado el viejo reloj retomó su tic-tac constante e indiferente. Doblé las manos sobre la mesa sintiendo cómo el temblor en mis dedos se desvanecía. Mañana llegaría y con él los números que debían cerrarse. Por ahora, apagué el celular dejando que la oscuridad tuviera la última palabra. La mañana llegó gris y tenue. Ese tipo de luz que no te despierta sino que te recuerda que no dormiste. Preparé café como siempre, una cucharada de más, y me senté en la mesa de la cocina con una pila de carpetas sacadas del armario del pasillo. El celular seguía apagado. Cada carpeta estaba etiquetada con mi letra cuidadosa: Valeria, préstamo comercial Emiliano, acuerdo impuestos 2018-2022. La tinta se había desvaído a un marrón suave, como si los años mismos intentaran olvidar. Abrí la primera y dejé que los papeles se desplegaran sobre la mesa como cartas en un juego que ya había perdido. Estaba el acuerdo del préstamo para la boutique de Valeria, el que me suplicó que firmara como aval hace 6 años. Recordé la reunión, su perfume dulce, escondiendo el pánico, sus palabras ensayadas. Solo por el primer año, mamá. Cuando las ventas suban lo refinanciaré a mi nombre. Firmé sin leer la letra pequeña, confiando como confía una madre cuando su hija sonríe y está desesperada al mismo tiempo. Unas páginas más abajo estaba un hilo de correos del banco, pago atrasado. 45 días. Había transferido el dinero esa misma mañana desde mi cuenta de jubilación, diciéndome que era un rescate único. Nunca lo fue. La siguiente carpeta contenía recibos de impuestos de propiedad de cuando Valeria se atrasó con su hipoteca. Su voz se había quebrado por teléfono ese día. ¿Se llevarán la casa, mamá? Conduje al otro lado de la ciudad con un cheque de caja, lo deslicé por la ventanilla del cajero y sonreí como si no estuviera entregando meses de ahorros. Y Emiliano, mi hijo, callado. Su nombre aparecía en líneas ordenadas de formularios de acuerdos. Lo ayudé con su divorcio pagando el anticipo del abogado cuando dijo que no podía enfrentar al padre de su exesposa en la corte sin eso. Me dije que no era complacencia, era justicia. Pero mirando los recibos ahora no podía distinguir dónde terminaba la justicia y comenzaba el hábito. El café se enfrió para cuando llegué al fondo de la pila. Debajo del último sobre estaba una carpeta más antigua, más delgada, con la letra de mi difunto esposo en la pestaña. No la había abierto en años. Adentro había una sola nota amarillenta, doblada en tercios. Sus trazos eran tan firmes como en nuestra licencia de matrimonio. Nunca prestes lo que necesitas para respetarte a ti misma. El papel tembló en mis manos. Recordé cuando lo escribió hace años después de ayudar a un vecino que nunca devolvió un peso. En ese entonces pensé que era cínico. Ahora sonaba como profecía. Cerré la carpeta y apilé todo con cuidado, cada esquina alineada. Afuera un camión de basura retumbó por la calle, mecánico y definitivo. Tomé el último sorbo de café amargo saboreando los años en él.
Los libros mayores estaban equilibrados al fin, pero la matemática de la familia nunca se liquida del todo. Metí las carpetas en una bolsa de lona junto a la puerta. Mañana las llevaría al banco. Esta noche solo quería recordar lo quieta que podía sentirse una casa cuando dejas de deberle a alguien. Por la mañana el cielo sobre Guadalajara se había vuelto del color de una moneda vieja, ese gris que promete lluvia, pero no se apura en traerla. Me envolví la bufanda 2 veces alrededor del cuello y llevé la bolsa de lona de la noche anterior al coche. Las carpetas dentro parecían más pesadas de lo que deberían. El papel siempre pesa más cuando carga años de silencio. La cooperativa de crédito estaba en la esquina de López Mateos y Vallarta, un edificio de ladrillo con manijas de latón, pulidas por décadas de manos ansiosas. Había ido ahí desde el año en que nació Valeria, cuando los cajeros aún conocían a los clientes por su nombre. La mujer en la recepción sonrió con cortesía, de esa manera que tienen las personas cuando intuyen que tu visita no es para algo pequeño. «Necesito acceder a mi caja», dije. Mi voz sonó firme, casi formal. Revisó el sistema y me entregó un portapapeles. «Número de caja 73», dije, aunque el número no evocaba recuerdos. Era simplemente donde vivían todas mis decisiones postergadas. Abajo el aire era más fresco, con un leve olor metálico. El encargado abrió la puerta de la bóveda, me llevó a una mesa estrecha y me dejó con la caja. La saqué y la puse en la mesa, el roce del metal contra metal, sonando agudo en el silencio. Adentro había capas de sobres frágiles y amarillentos en los bordes. Escrituras de la vieja casa en Zapopan, el título del Subaru que vendí tras la muerte de mi esposo, actas de nacimiento, entre declaraciones de pólizas de seguros antiguas. Nada me sorprendió hasta que encontré un sobre blanco pequeño sellado con cinta, con una etiqueta en mi propia letra. Mondragón Tenencias Conjuntas 2008. El nombre golpeó como una corriente de aire. Ese fue el año en que Valeria abrió su boutique, el mismo en que Emiliano se fue a Monterrey. El mismo año en que comencé a usar nosotros en lugar de yo en la mayoría de mis formularios financieros, pensando que eso nos hacía sonar como una familia que avanzaba unida. Dentro del sobre estaba una llave de caja de seguridad pegada a una etiqueta azul desvaída. Alguien, probablemente, yo había escrito: segunda caja. Acceso conjunto. La giré en mi palma como haces con algo que ya no reconoces como tuyo. Su peso era pequeño, pero cargaba cada firma que había escrito por alguien más. Me quedé un largo rato en esa mesa con el zumbido de las luces fluorescentes, llenando el aire como ruido blanco. La llave brillaba débilmente al girarla bajo la luz. Por un momento casi podía ver la mano de mi esposo sobre la mía, guiándome para firmar la hipoteca por primera vez. Su voz suave: «Construiremos algo sólido, Elvira». Pero lo sólido se había convertido en otra palabra para ser necesitada. Puse la llave encima de la carpeta marcada. Valeria, presioné mi palma sobre ella y solté un suspiro que no sabía que estaba conteniendo. Luego cerré la caja, la volví a asegurar y la regresé a su lugar. Al salir, la lluvia había comenzado, gotas lentas y deliberadas golpeando el pavimento. Me quedé bajo el toldo viéndola reunirse en finos ríos plateados junto a la acera. Al otro lado de la calle, el letrero del reloj de la estación de tren brillaba a través de la niebla, sus letras rojas resplandeciendo como un viejo latido. Viaja en tren. Por un instante quise quedarme ahí, dejando que la lluvia difuminara todos los autos, las luces, el recuerdo de esa noche con el pastel. Pero la gente comenzó a pasar apresurada con paraguas y recordé que tenía trabajo por terminar. De vuelta en el coche, puse la bolsa en el asiento del copiloto, con agua goteando de las mangas de mi abrigo. Un leve olor a papel mojado llenó el interior. Encendí el motor y miré una vez más la llave con la etiqueta azul sobre las carpetas. Parecía inofensiva, casi bonita, como algo que podrías colgar en un brazalete. Pero yo sabía más.
Ese pequeño pedazo de metal me había atado a los errores de todos por demasiado tiempo. Mientras conducía a casa bajo la lluvia, las luces de la ciudad se difuminaron en el parabrisas y por primera vez en años, el camino por delante se sintió limpio. Para la tarde siguiente la lluvia no había parado. Caía en hilos finos y constantes que difuminaban la ciudad en agua y cristal. Estacioné cerca del edificio municipal, limpié mis lentes con el borde de la manga y tomé la bolsa de lona del asiento a mi lado. Las carpetas dentro habían comenzado a curvarse en las esquinas, el olor a tinta mezclándose ligeramente con el aire húmedo. Dentro de la oficina del registro la fila avanzaba lenta. Las paredes zumbaban con luces fluorescentes y todos parecían haber esperado algo más que papeles. Cuando llegó mi turno, me acerqué al mostrador y puse mis formularios frente a la empleada, una joven con una bondad cansada en la mirada. Necesito presentar una solicitud para retirar mi garantía de varios préstamos activos, dije. Ella revisó la primera página frunciendo el ceño. Usted aparece como cofirmante y garante en múltiples cuentas. Así es. Golpeó su pluma contra el papel. Necesitará un acta notariada para cada liberación más una copia certificada de su identificación. No podemos procesarlo sin eso. Mi estómago se apretó. Nadie me lo mencionó. Es el procedimiento estándar, ahora dijo apenada pero firme. Y el notario cierra a las 5. Tiene unos 30 minutos. Miré el reloj sobre su escritorio, 4:27. La lluvia estaba más fuerte cuando salí de nuevo. Los paraguas pasaban a mi lado chocando como velas negras. Me ajusté la bufanda y comencé a caminar hacia la oficina del notario, 3 cuadras más adelante. Mis zapatos chapoteaban en los charcos. Cada paso se sentía a la vez absurdo y necesario. Pensé en todas las veces que había corrido así por alguien más, transfiriendo dinero, firmando cheques, asegurándome de que el mundo de nadie más se derrumbara excepto el mío. En la segunda cuadra, el viento convirtió los documentos en mis brazos, en un montón de alas inquietas. Los presioné contra mi abrigo temiendo que se rasgaran. La calle olía a asfalto mojado y café tostado de un carrito cercano. La gente se metía en los autobuses, las puertas cerrándose con un siseo. Seguí caminando. El letrero del notario apareció débilmente a través de la lluvia. Títulos y documentos del puerto. La campana sonó al entrar el calor golpeándome como una pequeña misericordia. Detrás del mostrador estaba un hombre de mi edad, cabello plateado peinado hacia atrás con cuidado, la pluma lista como un músico sosteniendo su instrumento. Todavía abierto, pregunté con el aliento entrecortado. 5 minutos de sobra, dijo con una sonrisa. ¿Qué tenemos? Extendí los papeles uno por uno cuidando de no mojarlos. Los leyó rápido con ojos agudos pero gentiles. Retirándose de todos estos, sí, asintió una vez, respetuoso pero curioso. Es un gran paso. Está atrasado, dije. Me dio un pañuelo para secarme las manos antes de firmar. Mis dedos temblaron ligeramente al tomar la pluma, pero la línea de mi firma se mantuvo firme. Se sintió como escribir mi propio nombre por primera vez. Cada trazo, bucle, curva, marca final, era un acto de recuperación. Cuando terminé, estampó cada página el sonido, un golpe metálico limpio que resonó en la pequeña oficina. Me las devolvió en una funda transparente. Manténgalos secos. Hay cosas que no quieres que se emborronen. Le agradecí y volví a salir bajo la lluvia. La ciudad olía más nueva ahora como lo hacen las banquetas tras el primer enjuague largo del invierno. Sostuve los documentos bajo mi abrigo mientras caminaba de regreso al coche, con agua goteando de mi cabello a las mangas. El reloj del Palacio Municipal dio las 5 cuando llegué a la acera. Las luces se encendieron en las ventanas de arriba, cuadrados amarillos brillando contra la tormenta. Me quedé ahí un momento viéndolos titilar a través de la lluvia y luego bajé la mirada y mis manos. La tinta ligeramente corrida, las páginas a salvo. Eran mías otra vez. A la mañana siguiente,
El aire en Guadalajara parecía recién lavado. La lluvia había parado dejando todo brillante y resbaloso las calles, los tejados, incluso los jazmines afuera de mi ventana. Preparé café y me senté en la mesa, los documentos extendidos cuidadosamente en sus fundas transparentes. Los sellos brillaban débilmente, prueba de que el mundo había comenzado a cambiar, aunque nadie más lo supiera aún. No pasó mucho tiempo para que lo descubrieran. La primera llamada llegó justo después de las 9. Número desconocido, código de área local. La dejé sonar. Luego otra y otra, hasta que el celular vibró constantemente sobre el mostrador como algo vivo. Cuando finalmente lo volteé, vi los nombres apilados en la pantalla. Valeria. Emiliano. Luego llamada privada que sabía sería de la compañía hipotecaria. Dejé que todas fueran al buzón de voz. El primer mensaje se reprodujo automáticamente. La voz de Valeria aguda con pánico. «Mamá, ¿qué hiciste? La hipoteca está congelada. Dijeron que mi garante fue removida y no puedo hacer el próximo pago. No puedes simplemente desaparecer de cosas así, creo que es ilegal». El segundo mensaje fue más corto. El tono de Emiliano más suave. «Valeria está perdiendo la cabeza. ¿Puedes llamarla, por favor? Tal vez este no es el mejor camino para manejar las cosas». Luego vino el banco, educado e impersonal. «Hemos recibido notificación de su retiro como garante. El cofirmante ha sido informado. Cualquier obligación futura recaerá únicamente en el prestatario principal». Escuché cada uno una vez, luego los borré todos. Para el mediodía comenzaron los mensajes de texto. «No puedes hacer esto. Nos arruinarás. Por favor, deshazlo. Necesitamos hablar. No estás pensando con claridad». Puse el celular en el mostrador y lo volteé boca abajo. El sonido del refrigerador llenó la cocina otra vez, constante e indiferente. Mi gata Marina saltó a la silla a mi lado y dio una vuelta antes de acomodarse en mi regazo, su pelaje aún cálido por el rayo de sol, cerca de la ventana. «Déjalo sonar», dije suavemente acariciando su cuello. «Déjalo sonar». El silencio se sentía más pesado. Ahora no vacío, sino lleno, como una habitación esperando a ver qué pasaría después. En algún lugar de ese silencio, escuché el golpe suave de la independencia, llegando el sonido que nadie más reconoce, hasta que es demasiado tarde para detenerlo. Preparé otra taza de café y vi el vapor subir. Afuera las nubes de lluvia se rompían sobre el río Grande, dejando rayas pálidas de luz sobre la ciudad. Imaginé a Valeria paseando en su boutique celular, pegado a la oreja furiosa con un mundo que ya no venía con mi firma adjunta. Para la tarde el celular se había quedado quieto. Lo dejé así. La luz por la ventana de la cocina se volvió dorada y el olor del café se enfrió en algo tenue y familiar. Marina ronroneó contra mi brazo, el ritmo acompasado con el latido lento del reloj en la pared. Me recosté, cerré los ojos y respiré el silencio que había ganado una llamada sin respuesta a la vez. Era casi el atardecer cuando escuché los neumáticos chirriar frente a la casa. El sonido fue lo bastante agudo para sacarme de la silla donde estaba sentada con un libro que no había logrado leer. A través de la cortina de encaje, los faros cortaron el patio partiendo los arbustos de jazmín en fragmentos pálidos y húmedos. Una puerta de coche se cerró de golpe, seguida de pasos apresurados en el sendero. Luego vino el golpe. 3 toques fuertes, cada uno resonando por el pasillo. Al abrir la puerta, Valeria estaba ahí, empapada hasta los huesos. Su cabello se pegaba a su rostro, el rímel corrido hasta la mandíbula. Detrás de ella la lluvia caía en láminas plateadas y frías, haciendo que el aire entre nosotras brillara como cristal. «Vas a arruinarme», dijo su voz quebrándose. «¿Me oyes? Has destruido todo. La hipoteca está congelada, las cuentas bloqueadas. No puedo pagar a mi personal ni a los proveedores. ¿Siquiera entiendes lo que has hecho?» La miré, realmente la miré. Había miedo detrás de la rabia, pero estaba enterrado, bajo capas de indignación ensayada.
Me hice a un lado ligeramente lo suficiente para que viera la luz cálida de la casa, la calma que ella ya no tenía. «No te he arruinado», dije en voz baja. «Solo he dejado de rescatarte». Sus ojos se abrieron como si no esperara una respuesta tan simple. Dio un paso adelante, goteando agua sobre el piso de madera, su voz subiendo. «¿Crees que esto te hace noble? ¿Crees que estar ahí parada fingiendo ser una santa arregla lo que has hecho?» Crucé los brazos estabilizando mi respiración. «No estoy fingiendo nada. He terminado de ser la red de seguridad». La risa de Valeria salió aguda e irregular. «No puedes simplemente alejarte de la familia». «No me estoy alejando». Dije, «Estoy quedándome quieta por primera vez». La lluvia se hizo más fuerte detrás de ella. Miró alrededor como si los vecinos pudieran estar viendo, como si su humillación necesitara una audiencia para existir. «Siempre has querido control», dijo con amargura. «Tú decides cuándo dar, cuándo quitar. Ni siquiera sabes amar sin llevar la cuenta». Sus palabras golpearon con la precisión que solo la familia puede lograr. Sentí algo dentro de mí retorcerse, pero no lo dejé llegar a mi rostro. «Tal vez», dije, «pero al menos he pagado mis propias deudas». Ella retrocedió. Luego se volvió hacia el patio como si fuera a irse, pero no se movió. En cambio, agarró el marco de la puerta, sus nudillos blancos, la madera temblando bajo su mano. «Te arrepentirás», dijo. «Cuando todo se derrumbe, cuando nos necesites, no esperes que alguien conteste el teléfono». La miré a los ojos. «Ese es el punto, Valeria. No espero que nadie lo haga». Por un momento solo me miró con el pecho agitado, el agua de lluvia acumulándose alrededor de sus zapatos. Luego, sin otra palabra, golpeó el marco de la puerta, un chasquido agudo que sonó como puntuación, y salió furiosa por los escalones. El motor del coche rugió al encenderse los neumáticos escupiendo agua, mientras retrocedía demasiado rápido, las luces traseras brillando rojas a través de la lluvia, hasta que desaparecieron en la calle. Me quedé ahí un largo rato después de que se fue. El olor a lluvia se coló adentro, limpio y frío. Mi mano aún descansaba en el borde de la puerta, pero cuando intenté cerrarla, noté que temblaba. La presioné contra la madera hasta que se estabilizó el frío calando en mi palma. La luz del porche parpadeó una vez, antes de mantenerse firme. Cerré la puerta con llave, apagué la lámpara y caminé por la casa silenciosa. El eco de sus pasos se desvaneció con la lluvia, pero el silencio que dejó atrás se sentía más pesado, más deliberado, como una inhabitación que finalmente sabía a quién pertenecía. 2 mañanas después, Guadalajara despertó con una niebla baja que difuminaba todo, más allá de unas pocas calles. Me senté junto a la ventana con mi cuaderno abierto, el mismo que usaba para listas de compras y recordatorios bancarios. Pero últimamente se había convertido en algo más, un libro mayor privado para pensamientos que no había dicho en voz alta. Las líneas eran limpias, las columnas estrechas, como las que solía llevar para clientes en la oficina de contabilidad, solo que ahora las entradas no eran sobre pesos, eran sobre personas. Escribí en la parte superior de la página «Valeria, activos y pasivos». Luego me detuve avergonzada por la frialdad de eso y tracé una línea sobre las palabras. Debajo escribí, en cambio, «Le enseñé números, no límites». La pluma dejó una leve marca en el papel del tipo que se nota incluso si arrancas la página. La miré por un largo rato. En algún lugar del vecindario, un camión de basura traqueteó por la calle, su pitido resonando en las casas como un recordatorio de todo lo que necesitaba limpiarse. Al otro lado de la ciudad, mientras intentaba hacer las paces con mi propia letra, Valeria estaba en el vestíbulo de su edificio de departamentos, agarrando su celular tan fuerte que sus nudillos se habían puesto blancos. «No puedes simplemente desalojarme», le dijo al casero, un hombre con un suéter beige que seguía mirando el reloj sobre la puerta. «No te estoy desalojando», dijo paciente pero firme. «El sistema lo hizo.
Tu pago automático rebotó 2 veces y ahora el bloqueo de crédito está activo. Está fuera de mis manos hasta que tu garante se reincorpore. La respiración de Valeria era rápida, empañando el cristal entre ellos. Mi madre está confundida. Es temporal. Lo arreglaré. El casero se encogió de hombros, su simpatía ensayada. Tienes una semana antes de que salga el aviso de revisión. Te sugiero que llames a tu banco. Cuando salió la lluvia había comenzado de nuevo suave, pero implacable. Deslizó por sus mensajes todos sin respuesta. Sus dedos se detuvieron sobre mi nombre antes de bloquear la pantalla y meter el celular en el bolsillo de su abrigo. Por primera vez en años se dio cuenta de que realmente no sabía a dónde recurrir. De vuelta en mi cocina preparé té en lugar de café, intentando reemplazar el hábito con calma. Marina dio vueltas alrededor de la pata de la silla y se acomodó a mis pies. Alcancé el cuaderno de nuevo y pasé a una página en blanco. Esta vez no puse nombre, solo una pregunta que no encajaba en ninguna columna. ¿Cómo mides el amor cuando el dinero ha sido su idioma por tanto tiempo? Pensé en Valeria a los 6 años, sosteniendo un frasco de monedas que ahorramos juntas para su primera bicicleta. Insistía en contarlas cada noche como le enseñé pilas de pesos, filas parejas de centavos. En ese entonces era un juego de suma. Ahora sentía que la resta se había convertido en la única regla que compartíamos. El reloj marcó las 10. Un mensaje vibró en mi celular Emiliano. Ella no está bien. Tal vez solo habla con ella. Por favor. No respondí, pero tampoco lo borré. Cerré el cuaderno, su cubierta suave por los años, y miré la calle mojada. Un camión de reparto pasó salpicando charcos contra la acera. En algún lugar más allá del horizonte húmedo de la ciudad, mi hija estaba aprendiendo cómo se sentía sostener una vida sin garantía. La tetera se apagó con un clic detrás de mí. Serví el té con manos firmes sobre el vapor subiendo. La habitación olía ligeramente a bergamota y lluvia. Afuera las nubes se adelgazaban la luz intentando abrirse paso. Por primera vez no sentía enojo. Solo esperaba que ella aprendiera lo que los números nunca le enseñaron: cómo pararse sin una firma junto a su nombre. Las noches se volvieron más largas después de eso. El invierno en Guadalajara tiene una forma de volver todo hacia adentro. Las calles, el cielo, incluso el corazón. Comencé a despertar antes del amanecer, la casa demasiado silenciosa para fingir que era el sueño lo que había terminado. Preparaba té. Me sentaba en la mesa de la cocina y dejaba que la pluma encontrara su camino en el papel antes de que mi mente decidiera qué quería decir. La primera carta comenzó con el nombre de Valeria, escrito cuidadosamente en la parte superior, como solía etiquetar sus cuadernos escolares. La tinta se corrió ligeramente donde mi mano tembló. Aprendiste a pedir prestado antes de aprender a disculparte. Las palabras parecían crueles al principio, pero no las taché. Eran ciertas de una manera que no acusaba. Simplemente existían como la matemática. Escribí sobre la tienda que tanto quería, sobre la noche que llamó llorando porque su proveedor la había cortado. Escribí que no me importó ayudar, solo que en algún momento dejó de decir gracias. Luego la pluma se detuvo. No había palabras que no sonaran como la historia repitiéndose. Doblé la página una vez, dos, y la guardé en un sobre sin cerrar. La segunda carta fue para Emiliano. Esa salió más fácil. Siempre fuiste callado incluso de niño. Tomé eso por paz. Le dije que sabía lo difícil que era estar entre la lealtad y la verdad, que no lo culpaba por presionar ese pequeño corazón azul bajo el mensaje de Valeria. La gente elige el lado que grita más fuerte. Él solo había hecho lo que la familia le enseñó: mantener la paz, evitándola. Me detuve a la mitad para escuchar. La casa crujió, el radiador siseó suavemente, el viejo reloj marcaba el tiempo con firmeza. Todo a mi alrededor funcionaba como debía. Yo era la única variable que había cambiado. Cuando terminé las cartas, el horizonte comenzaba a palidecer. Apilé las páginas cuidadosamente.
y las miré. Eran más pesadas de lo que deberían, como si el papel hubiera absorbido años de palabras tragadas. No planeaba enviarlas. Eso lo supe antes de escribir la primera línea. Escribir no era para ellos. Era para mí, para evitar que los pensamientos vivieran gratis en mi pecho. Me levanté, llevé las cartas al fregadero de la cocina y encendí el pequeño extractor sobre la estufa. La ventana aún estaba empañada por el frío de la noche. Encendí un cerillo y vi la llama titilar insegura al principio, luego fuerte. Una carta aquí y la vez alimenté las páginas al fregadero. El fuego prendió rápido, curvando las esquinas hacia adentro la tinta, difuminándose antes de que el papel se plegara sobre sí mismo. Por un momento el humo olía ligeramente a hojas de té y polvo. Cuando el último pedazo se convirtió en ceniza, dejé correr el agua hasta que los copos grises giraron por el desagüe. El sonido del agua llenó la cocina constante y seguro. Limpié el mostrador y abrí la ventana unos centímetros. El aire frío recorrió la habitación llevándose lo que quedaba del humo. Afuera la ciudad despertaba puertas de coches, cerrándose el rugido de los primeros camiones, un perro ladrando. 2 casas más allá. Me senté de nuevo en la mesa, el mismo lugar donde había escrito cada cheque, cada lista, cada carta, que alguna vez intentó mantener a mi familia a flote. Ahora estaba vacía, excepto por la taza de té y el leve anillo de humedad debajo. No sentía triunfo, solo una especie de equilibrio tranquilo. Las palabras que no había dicho ya no flotaban entre nosotros, se habían ido limpias como el fregadero, dejando solo el sonido del agua corriendo, y la primera línea fina de luz diurna extendiéndose por el suelo de la cocina. Había pasado casi una semana desde que quemé las cartas. Las cenizas habían sido enjuagadas por el desagüe, pero el silencio que dejaron aún se adhería a la casa como una niebla fina. Me mantuve ocupada ordenando archivos viejos, regando la planta de araña junto a la ventana, caminando al mercado de la esquina por leche que no necesitaba realmente. Ese martes mi celular vibró con un mensaje de un número que reconocí pero no esperaba. Carmen Trejo, Banco Confianza. Si estás libre esta tarde hay un café cerca del río. Yo invito. Dudé antes de responder sí. No le debía nada, pero me di cuenta de que quería verla. Tal vez porque estuvo ahí el día en que mis manos temblaban, pero mi firma estaba firme. El café estaba cerca del río Grande con ventanales amplios que daban al agua. Era un lugar tranquilo habitado por clientes habituales y estudiantes encorvados sobre sus laptops. Carmen ya estaba ahí cuando llegué, su abrigo colgado cuidadosamente en el respaldo de su silla. Se levantó para saludarme, su sonrisa fácil, sin ensayos. «Te ves más ligera», dijo mientras nos sentábamos. «Los papeles hacen eso con una», respondí. Rió suavemente. «O tal vez es lo que los papeles significan». La mesera trajo nuestros cafés, el suyo negro, el mío con un poco de crema. Afuera el río se movía lento y constante, reflejando el plateado opaco del cielo. Por unos minutos solo lo observamos, el silencio entre nosotras, cómodo. Antes pensaba que la libertad era solo una palabra para escapar, dijo Carmen finalmente, removiendo su taza. «Pero cuesta algo. Lo sabes, ¿verdad?» «Estoy aprendiendo», dije. Ella asintió. Cuando dejé a mi esposo pensé que estaba entrando a un borrón y cuenta nueva. Resultó que la independencia también tiene tasas de interés, soledad, dudas, cuestionarte todo lo que pensabas que hacías bien. Su tono no era amargo. Era la calma de alguien que había hecho las cuentas y aceptado el balance. Pensé que se volvería más fácil, continuó, pero no es así. Solo te vuelves mejor para pagar a tiempo. Sonreí ante eso, una sonrisa pequeña pero real. Eso es sabiduría de banquera. Es supervivencia, dijo. Encontramos formas de nombrar el dolor para que se sienta como un proceso. Nos quedamos un rato después de eso sin decir mucho. El olor a café y canela flotaba en el aire. Una familia pasó afuera, 2 niños arrojando migajas a las palomas, sus risas cortando el viento húmedo. Carmen los observó con una leve sonrisa. «Estarás bien», dijo. «Ya lo estás».
solo que aún no lo ves. No discutí. Ella extendió la mano sobre la mesa y apretó la mía una vez, antes de recoger sus cosas. Cuando se fue, se volvió brevemente su bufanda, alzándose con el viento. «Guarda tus recibos», gritó. «¿Incluso para la libertad?» Me quedé hasta que mi taza estuvo vacía viendo la corriente ir hacia el sur. El aire olía ligeramente a lluvia otra vez, y pensé en lo extraño que era que algo tan cotidiano como un café pudiera sentirse como recuperación. Caminé a casa por el sendero del río, las luces de la ciudad encendiéndose una por una detrás de mí, constantes y silenciosas como la respiración. La carta llegó un jueves metida entre volantes de supermercado y una revista a la que nunca me suscribí. El sobre era blanco con el sello azul del Banco Confianza. Lo llevé a la cocina y lo puse en la mesa junto al pan tostado a medio comer de la mañana. Por un largo momento solo lo miré. Había recibido miles de sobres en mi vida, formularios de impuestos, estados de cuenta, tarjetas, pero este se sentía diferente. Era del tipo que esperaba ser abierto con ambas manos. Lo abrí con cuidado usando el lado sin filo de un cuchillo de mantequilla. Dentro había una sola página impresa nítidamente en papel firme. «Estimada señora Mondragón, esta carta confirma la eliminación exitosa de su estatus como garante en todas las cuentas previamente vinculadas. Las obligaciones restantes han sido transferidas o cerradas conforme a los acuerdos actualizados. Tenga en cuenta que su puntaje crediticio puede reflejar una disminución temporal debido al cierre de cuentas a largo plazo. Esto es un ajuste normal. Gracias por su pronta cumplimiento y diligencia durante el proceso. Atentamente, Carmen Trejo, oficial de Servicios de Cuentas, Banco Confianza». La leí 2 veces, una por el significado, otra por el sonido. El tono oficial tan preciso, tan indiferente, aún lograba sentirse como una liberación. Tracé la línea sobre la disminución temporal con el pulgar y sonreí ligeramente. Un pequeño precio por un espacio para respirar. Doblé la carta y la puse en la carpeta final etiquetada «Mondragón Financiero». Cuentas cerradas. La limpieza de todo me calmaba. Había un ritmo en la finalización, una autoridad silenciosa que llega cuando cada página tiene un hogar. Deslicé la carpeta al armario alineándola con las demás. La casa se sentía diferente, más ligera de alguna manera. Tal vez era solo yo. El aire ya no cargaba el zumbido de la obligación. El celular estaba silencioso en el mostrador. Sin notificaciones, sin demandas disfrazadas de emergencias. Preparé té y me apoyé en el mostrador mientras la tetera se enfriaba. Por la ventana una vecina paseaba a Yupechiel, a su perro, bajo el pálido sol de invierno. Todo afuera se movía a su propio ritmo. El mundo no había cambiado porque firmé unos papeles, pero mi rincón de él finalmente tenía sentido. Después del almuerzo revisé mi reporte de crédito por hábito. El número era más bajo por unos pocos puntos, pero estable. Miré la pantalla un rato, el cursor parpadeando como un latido. Por primera vez en años no sentí la necesidad de arreglarlo. Cerré la laptop y volví a la mesa de la cocina. En su superficie había una leve marca del abrecartas, solo una pequeña ranura en la madera. Pasé el dedo por ella y pensé en cómo, incluso la libertad, deja un rastro pequeño pero permanente. Afuera la lluvia comenzó de nuevo suave contra la ventana. La dejé sonar de fondo mientras lavaba la taza y la secaba, los movimientos tan deliberados como firmas. Luego colgué la toalla cuidadosamente en su gancho y exhalé lento y profundo como haces cuando una puerta finalmente se cierra y nadie necesita tocar de nuevo. Mi siguiente cumpleaños llegó en silencio, como si la ciudad hubiera acordado no mencionarlo. Guadalajara estaba atrapada entre estaciones, demasiado frío para la primavera, demasiado suave para el invierno. La luz de la mañana se colaba por las persianas en cintas finas, el polvo flotando como confeti que nadie había lanzado. No hice planes no porque no hubiere a quién invitar, sino porque ya no necesitaba representar
una celebración. El celular permaneció oscuro en el mostrador. El silencio ya no dolía como antes. Simplemente existía un compañero con el que finalmente había aprendido a convivir. A mediodía caminé al panadería a 2 calles, la que siempre olía ligeramente a vainilla y lluvia. La chica detrás del mostrador, de no más de 20 años, sonrió al verme estudiar la vitrina. ¿Ocasión especial?, preguntó con voz suave pero curiosa. Una pequeña, dije. Un pastelillo, por favor. De limón. Lo puso con cuidado en una caja de papel, atándola con un cordel blanco. Lo llevé a casa como si fuera algo frágil. La cocina se sentía más brillante de lo usual cuando puse la caja. La abrí despacio, un pastelillo perfecto, el glaseado amarillo pálido en espiral como una concha. Encontré una vela en el cajón sobrante de años pasados ligeramente doblada, en la base pero aún buena. Cuando la presioné en el glaseado y la encendí, la pequeña llama titiló una vez estabilizándose en el aire quieto. Por un largo rato solo la observé arder. El reflejo de la luz de la vela brillaba en el cristal de la ventana, pequeño pero desafiante. Marina saltó a la silla frente a mí y se acomodó ahí con la cola enrollada alrededor de sus patas, los ojos entrecerrados, como si ella también estuviera en vigilia. Tomé mi pluma y abrí el viejo cuaderno de contabilidad, el mismo que había guardado tantas cuentas, disculpas y planes. En una página limpia escribí: algunas velas arden más silenciosas que el perdón. La frase quedó nítida en la línea, ni amarga ni sentimental. Se sentía como algo que siempre había sido cierto, solo que ahora tenía palabras para ello. Cuando la llama finalmente se inclinó y derritió la cera, la apagué con un soplo lento. El humo se curvó hacia arriba gris y tierno, disolviéndose antes de llegar al techo. Comí el pastelillo con un tenedor pequeño, cada bocado deliberado. El limón era ácido, el glaseado suave, un sabor que traía recuerdos, fiestas de cumpleaños con sombreros de papel, la risa de Valeria cuando era pequeña, el canto desafinado de mi esposo. Pasaron por mí como el olor de algo que ya no estaba en el horno, pero seguía en el aire. Afuera la lluvia golpeaba suavemente la ventana. Vi las gotas deslizarse por el cristal, trazando caminos que se unían y separaban de nuevo. Luego, justo cuando terminé el último bocado, la lluvia se ralentizó, las nubes se aclararon y un rayo de sol tocó el borde de la mesa, lo bastante brillante para reflejarse en el tenedor plateado. Moví mi taza de té a la luz y dejé que el calor descansara en mi palma. No hubo aplausos ni voz que dijera feliz cumpleaños, y aún así, el momento se sentía lleno completo de una manera que no necesitaba testigos. El pabilo de la vela aún estaba cálido cuando llevé el plato al fregadero. Lo enjuagué, lo puse a secar y me quedé un momento en la entrada, la suave luz del sol extendiéndose por la mesa vacía, llenando la habitación como si siempre hubiera pertenecido ahí. El golpe llegó justo después del atardecer. 3 toques vacilantes, que no sonaban a enojo esta vez. Estaba leyendo en la sala con Marina ronroneando contra mi pierna, el leve murmullo de la lluvia, afuera mezclándose con el ritmo del reloj. Cuando abrí la puerta, Valeria estaba ahí, de alguna manera más pequeña. No solo más delgada, sino disminuida como la luz que se desvanece tras una tormenta. Su abrigo estaba empapado, su cabello recogido en un nudo descuidado. Las manchas de maquillaje bajo sus ojos la hacían parecer un retrato dejado bajo la lluvia. No habló de inmediato. Solo agarró la correa de su bolsa como si eso pudiera mantenerla en pie. ¿Puedo entrar?, preguntó finalmente. Dudé no por crueldad, sino por el reconocimiento silencioso de que cada respuesta ahora tenía peso. Luego me hice a un lado. La casa olía ligeramente a canela y ropa limpia. Valeria caminó hasta el borde de la alfombra y se detuvo ahí, como si avanzar más requiriera permiso. La boutique se fue, dijo suavemente. El casero cambió las cerraduras ayer. Intenté conseguir un préstamo puente, pero mi crédito. Su voz se quebró. Se rieron, mamá. Realmente se rieron. Por un largo momento no hablé.
Serví té en 2 tazas y puse una frente a ella. El vapor subió entre nosotras como algo neutral, sin pasado, sin culpas, solo calor. No vine por dinero, dijo después de un rato, aunque su tono cargaba la memoria de años, cuando eso era exactamente por qué venía. Solo no sabía a dónde más ir. Asentí. Tienes mi número, dije con suavidad. Pero no mi nombre, ya no. Lo usaste por demasiado tiempo. Sus ojos se llenaron y presionó una mano contra su boca como si quisiera contener todo lo que quería derramarse. El reloj marcaba detrás de nosotras. Afuera la lluvia se suavizó en un llovizna tranquila. No entendí, susurró. Pensé que me estabas castigando. Estaba protegiendo lo que quedaba de mí. Dije, hay una diferencia. Ella miró su té. Luego metió la mano en su bolsa y sacó un sobre pequeño húmedo en las esquinas. Lo puso en la mesa entre nosotras sin decir una palabra. He estado ahorrando, dijo. Propinas de trabajos temporales. Hice un plan 6 meses, tal vez 1 año, no sé. No es mucho, pero es algo. Quiero pagarte, aunque sea en centavos. El sobre quedó ahí como una ofrenda de paz frágil. No lo toqué. Solo la miré la curva de sus hombros, la manera en que sus ojos evitaban los míos, el leve temblor en su respiración. No necesito el dinero, dije. Pero espero que mantengas el plan. Podría enseñarte algo que valga más. Valeria sintió su rostro tensándose de esa manera que siempre hacía cuando intentaba no llorar. Se levantó deslizando la silla suavemente contra el suelo. Llamaré, dijo con voz apenas por encima de un susurro. Solo si lo necesitas, respondí. Dio un pequeño asentimiento. Dudó en la puerta. Luego salió a la llovizna. La luz del porche captó la lluvia en su cabello mientras caminaba por el sendero, su silueta suavizándose con cada paso, hasta que la oscuridad la envolvió. Cuando volví a la mesa el sobre seguía ahí húmedo, pero intacto. Lo puse en el mostrador junto a la tetera y lo dejé estar. No había triunfo en el momento, solo quietud. Misericordia, no rescate. El tipo silencioso que no cuesta nada pero lo cambia todo. La invitación llegó impresa en papel marfil grueso con letras doradas delicadas y seguras. Gala anual de asistencia legal de Guadalajara. Una noche para renovar. Casi no fui. La idea de un salón lleno de gente con zapatos lustrados e intenciones brillantes se sentía demasiado lejana de la vida tranquila que había construido estos últimos meses. Pero Carmen había llamado una semana antes, su voz cálida y firme. «Deberías venir», dijo. «Están nombrando una de las nuevas becas en honor a una donante que prefiere permanecer anónima. Tengo el presentimiento de que podría ser tú». Sonreí ante la idea, aunque estaba medio equivocada. La donación no había sido anónima. Había sido a su nombre. Un pequeño gesto de gratitud disfrazado de formalidad. La noche de la gala la ciudad brillaba con una primavera cautelosa. Llevé un vestido azul marino que había guardado por años una tela sencilla que nunca pide ser notada. El salón del hotel resplandecía con cristal y luz suave, del tipo que hacía que todos parecieran medio perdonados. Los meseros en negro se movían con gracia entre las mesas, llevando bandejas de vino y bocadillos que olían ligeramente a romero y consuelo. Carmen me encontró cerca de la mesa de registro. Llevaba un vestido plateado discreto pero luminoso del color de la resolución pulida. «Te ves hermosa», dijo y reí suavemente. «Parezco alguien que finalmente equilibró sus cuentas», respondí. Ella sonrió. «Eso es mejor que hermosa». Nos dirigimos a nuestra mesa, el murmullo de la conversación, mezclándose con el jazz suave del escenario en la esquina. Noté la placa en mi asiento. Donante reconocimiento especial. Se sentía como un título que pertenecía a alguien más, una mujer que podría haber sido antes de que la vida se convirtiera en una serie de pagos silenciosos. Cuando comenzaron los discursos, escuché a medias mi atención vagando hacia los reflejos suaves en las copas de vino. Palabras como empoderamiento, justicia y comunidad subían y bajaban a mi alrededor como la marea. Cada una sonaba verdadera y lejana a la vez. Entonces, por el rabillo del ojo vi un movimiento familiar,
una bandeja levantada, un mechón de cabello, recogido detrás de la oreja. Mi corazón se detuvo por un instante. Al otro lado del salón, sirviendo la mesa de al lado, estaba Valeria. Llevaba una chaqueta de Catherine blanca demasiado grande para sus hombros, con las mangas remangadas hasta los codos. Su cabello estaba recogido cuidadosamente, pero algunos mechones se habían escapado suavizando su rostro. Se movía con cuidado como hacen las personas que han aprendido que la gracia no es gratis. Por un largo momento no me moví. Carmen siguió mi mirada, su expresión suavizándose. «¿Es ella?» comenzó. «Sí», dije. Valeria giró ligeramente ajustando una bandeja de copas y sus ojos se encontraron con los míos a través del salón. El reconocimiento fue instantáneo, sin sorpresa, sin pánico. Solo una pausa lo bastante larga para que algo sin palabras pasara entre nosotras. No desvió la mirada. Yo tampoco. La música se elevó suavemente detrás de nosotras, un zumbido bajo de cuerdas y percusión ligera. A nuestro alrededor la velada continuaba, gente chocando copas, risas, en cada mesa, un brindis subiendo desde el podio. Pero por un segundo, suspendido solo estaba esa distancia entre nosotras, pequeña, pero medida en años. Asentí una vez. Ella lo reflejó casi imperceptiblemente. Luego se volvió para servir la siguiente mesa, sus movimientos precisos, firmes, sin prisa. La mano de Carmen encontró la mía bajo el mantel, un apretón suave, del tipo que no hace preguntas. Un círculo completo, murmuró. «No del todo», dije suavemente, pero lo bastante cerca para contar. Cuando las luces se atenuaron para el discurso de cierre, me recosté en mi silla y dejé que los aplausos subieran a mi alrededor. No aplaudí. Solo escuché el sonido, un coro de manos, cientos de pequeñas colisiones resonando por el salón. Sonaba extrañamente como equilibrio. Más tarde, al salir, me detuve en la salida para recoger mi abrigo. Desde la esquina del pasillo de servicio, Valeria salió llevando una bandeja vacía. Por un momento dudó, como insegura de si hablar. Sonreí, un gesto pequeño y simple, y le entregué el boleto de reclamo que sostenía. «¿Podrías traerlo por mí?», pregunté, las palabras gentiles, casi juguetonas. Parpadeó sorprendida, luego asintió. «Claro». Cuando regresó con el abrigo me lo entregó sin encontrar mis ojos. Le agradecí y por primera vez en años no retrocedió ante la palabra. Afuera el aire era fresco y olía ligeramente a lluvia y tulipanes. Caminé hacia el taxi, que esperaba el sonido del río llegando débilmente a través de la noche. Detrás de mí las puertas del salón se abrieron y cerraron de nuevo, un pequeño ritmo de gente yendo y viniendo. El equilibrio, pensé, no es silencio ni rendición. Es el espacio tranquilo donde la dignidad, finalmente, respira. Y en algún lugar detrás de mí, bajo esas mismas luces, mi hija estaba aprendiendo cómo estar ahí también. Pasaron los meses. La ciudad se suavizó en verano, del tipo que llega lento a Guadalajara. La luz extendiéndose hasta tarde. En la noche el aire cargando el aroma a musgo y limo del río. Tomé la costumbre de caminar por el Río Grande, después del desayuno, con un termo de té en una mano y mi viejo diario de cuero en la otra. El mismo que alguna vez guardó listas de pagos, saldos de préstamos y obligaciones familiares. Ahora contenía números más silenciosos, horarios de amanecer, totales de compras, recordatorios para regar el albahaca en la ventana. El río siempre parecía moverse a su propio ritmo, paciente e indiferente. Encontré una banca cerca del puente peatonal, donde la luz se esparcía por el agua como monedas sueltas. Esa mañana el aire era lo bastante fresco para entumecer mis dedos. Abrí mi diario en una página en blanco, el papel ondeando ligeramente por la humedad vieja. El silencio no es rendición, es recordar quién construyó las paredes. Escribí la línea despacio, como probando su equilibrio. Las palabras parecían tranquilas en la página, pero sentía el pequeño dolor detrás de ellas, el recuerdo de cuántas veces había llenado el silencio con rescates, confundiendo el ruido con amor.
Un ciclista pasó detrás de mí el leve traqueteo de los rayos, desvaneciéndose en el zumbido de la ciudad. En algún lugar al otro lado del río, la bocina de una barcaza sonó baja y distante, la misma nota que resonaba en nuestro vecindario cuando Valeria era pequeña. Corrí al porche para saludarla creyendo que tocaba solo para ella. Sonreí ante el pensamiento. Luego saqué de mi bolsa el periódico que había doblado antes. La primera página estaba llena de política y negocios, pero escondido cerca del fondo de la sección local había un pequeño artículo. Foco de Barrio Hilo y Sose, la nueva boutique sustentable del sureste de Guadalajara. Había una fotografía Valeria parada frente a una pequeña tienda, la luz del sol, atrapada en su cabello. El pie de foto decía: la fundadora Valeria Mondragón se enfoca en telas artesanales séticas y talleres comunitarios para mujeres que regresan al trabajo. Su sonrisa era contenida, casi cautelosa, pero sus ojos parecían claros de una manera que no había visto en años. El artículo decía que el negocio había comenzado modestamente financiado a través de un programa de subsidios locales y un préstamo cooperativo. Sin garantes, sin cofirmantes. Solo ella. Tracé el borde de su foto con el pulgar cuidando de no manchar la tinta. Algo tranquilo se asentó en mi pecho, no exactamente. Orgullo tampoco perdón, sino una especie de equilibrio. Ella había construido algo por su cuenta. Eso era suficiente. El río captó un cambio de luz entonces, su superficie pasando de gris a plateado brillante. Me recosté en la banca sintiendo el calor arrastrarse por mis hombros. Carmen llamaba una vez al mes, ahora siempre desde su oficina. Le gustaba ponerse al día, aunque nuestras charlas se habían vuelto menos sobre finanzas y más sobre vivir recetas, libros, los mejores senderos para caminar cuando el clima lo permitía. La semana pasada había dicho: suenas diferente, Elvira, como alguien que finalmente cerró un capítulo. ¿Lo hice? Le dije. En tinta, no en palabras. Y era verdad. No hubo cena de reconciliación, ni discurso lloroso, ni disculpa, envuelta en listón. Solo tiempo constante y poco espectacular haciendo lo que siempre hace, convirtiendo heridas en rutina, distancia, en perspectiva. La brisa se levantó haciendo ondear el periódico en mi regazo. Lo doblé cuidadosamente y lo volví a meter en mi bolsa. Sobre mí el puente gruñó cuando un tren pasó el traqueteo rítmico desvaneciéndose en el zumbido de la ciudad. Por primera vez en mucho tiempo el sonido no me hizo estremecer. Saqué mi pluma de nuevo y escribí debajo de la línea anterior: cada libro mayor se equilibra así a su tiempo. Algunos con tinta, otros con silencio. Un par de niños pasaron corriendo persiguiendo una cometa roja brillante, sus risas llevadas por el viento. La gata de la casa de mi vecina estaría esperando en la puerta cuando llegárase a casa, la cola enrollada como un signo de interrogación. Mi té se había enfriado, pero no me importó. Al otro lado del agua la tienda de la foto vino a mi mente de nuevo. El letrero modesto, las ventanas limpias, el tipo de comienzo que no necesitaba probarse a sí mismo. Cerré mi diario y observé el río moverse. No se apresuraba, no resistía. Simplemente llevaba todo adelante, lo que se dio, lo que se perdió y lo que finalmente quedó para descansar. El final del verano se asentó como un suspiro sobre Guadalajara. Las noches llegaban más lentas, ahora la luz volviéndose ámbar, mucho antes de desaparecer. En el pequeño porche de mi casa, el aire traía un leve aroma a cedro y pintura calentada. El carpintero que contraté, un hombre mayor llamado Jonás, con manos firmes y pocas palabras, acababa de terminar de pulir la placa de latón junto a mi timbre. Brillaba incluso en la sombra las letras nítidas y seguras: casa. Solo por invitación. Se echó hacia atrás asintiendo con satisfacción silenciosa. «Queda bien», dijo. Así es, estuve de acuerdo. Cuando se fue me quedé un rato pasando los dedos ligeramente por el metal. Estaba fresco al tacto. La frase se me ocurrió semanas antes, sin planearlo. Medio broma, medio verdad. No quería un letrero de advertencia.
Quería una declaración de paz, una que conociera sus propios límites. Adentro la casa olía ligeramente a menta y cera de vela. Los estantes estaban más ligeros ahora, algunas fotos familiares, guardadas otras remarcadas. Mantuve una de Valeria de niña riendo con glaseado en la mejilla y una de mi esposo sosteniendo su mano pequeña en el jardín. Descansaban juntas en la repisa lado a lado, como dos frases tácitas que ya no necesitaban un final. La tetera se apagó con un clic. Serví té en mi taza favorita, la de porcelana, con una grieta leve bajo el asa. Una brisa suave entró por la puerta de malla moviendo las cortinas lo suficiente para hacerlas parecer vivas. En la mesa junto a la ventana estaba el correo que había traído antes, principalmente volantes, algunos sobres y una sola postal. El frente mostraba una pintura acuarela de la costa de Puerto Vallarta. Las olas rompiendo contra un horizonte azul pálido. La letra en el reverso era pequeña, cuidadosa. Pensando en ti. Espero estés bien. Sin nombre, solo eso. Pero conocía los bucles de esas letras. Eran de Valeria. Sonreí, no una sonrisa llorosa, sino del tipo que se asienta profundo y se queda. Puse la postal bajo mi taza de té, los bordes asomando como un marcador en una historia que ya no necesitaba ser leída. Afuera el lago captó lo último de la luz del día, pequeñas ondas, volviéndose doradas donde el sol las tocaba. Un par de patos se deslizaron por el agua dejando senderos limpios y espejados a su paso. El reflejo de la luz de mi porche brillaba en el agua, un duplicado pequeño del que resplandecía detrás de mí. Llevé mi té a la puerta y me paré bajo la placa otra vez. El latón ya había comenzado a calentarse con la luz de la tarde. Al otro lado de la calle una vecina saludó mientras pasaba con su perro, y le devolví el saludo. Gestos simples sin explicaciones. La silla del porche crujió suavemente cuando me senté. Pensé en Carmen, en su risa en el café junto al río, en sus palabras. La libertad también tiene tasas de interés. Tenía razón. Había pagado las mías y los dividendos eran silencio y espacio, del tipo que no pide ser llenado. El viento cambió trayendo el leve zumbido de un motor de lancha desde algún lugar más allá de los árboles. Se desvaneció rápido dejando solo el ritmo del agua lamiendo la orilla. Marina saltó al barandal y comenzó a observar el lago con la misma calma que yo sentía. Terminé lo último de mi té, el sabor suave y terroso. En la mesa a mi lado la postal seguía bajo la taza, el papel curvándose ligeramente por el calor. No la moví. Algunas cosas estaban destinadas a quedar parcialmente ocultas, prueba de la bondad devuelta pero no exigida. Cuando las primeras estrellas comenzaron a aparecer, extendí la mano y apagué la luz del porche, dejando solo el brillo tenue de la placa de latón, captando la luz de la luna. Las letras brillaban silenciosamente. Solo por invitación. Detrás de mí la casa estaba quieta. Delante de mí el lago respiraba su ritmo lento e infinito. Y por primera vez en muchos años, todo en medio se sentía perfectamente equilibrado, mío y suficiente.